Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Platicaremos sobre Ayotzinapa. Ayotzinapa pues tiene muchas, yo le diría, características que a lo mejor no observaron en el recorrido histórico que hizo Murillo Karam cuando dice la verdad histórica y ahora aparece la verdad científica. Dicen que la verdad verdadera es solo una verdad. Entonces, es de lo que seguramente van a platicar nuestros invitados. Yo nomás quiero hacer un paréntesis de lo del Papa. Quisiera comentarle que yo estudié en colegios católicos, estudié con jesuitas toda mi vida, o sea, rosario, bendiciones, ir a misa todos los domingos, comulgar, todo. Pero se van desprendiendo los fieles de la iglesia y cada vez se va reduciendo. ¿Pero qué hizo el Papa? No hizo ninguna encíclica, nada más dijo, pues el cura, bueno, no dijo el cura, el sacerdote que esté confesando a una mujer, ahí, el que haya abortado. Y antes las que habían abortado, bueno, tenían que hacer todo un rollo. Y lo de los divorcios, y bueno, pues los que se divorcien, pues ya, se divorciaron, se pueden volver a casar, que les den la absolución, y otra vez. Oiga, eso le ha dado un giro fenomenal. Él llega el 22 de septiembre a los Estados Unidos. Si usted se mete a Fox News, pues no va a encontrar a Trump, que es así como la gran figura de los republicanos en ese canal, porque se la están jugando con ellos. Si usted se mete a CNN en Estados Unidos, pues tampoco va a estar viendo a Hillary Clinton ni a los posibles de los demócratas. Está usted viendo al Papa, pues si los gringos no son católicos. Está vendido todo. Y lo de Central Park es la locura. Va a oficiar misa ahí. ¿Se dan cuenta? Gente va a caber ahí. Ya está todo lleno. Todo. Ya saben que los gringos es marketing. De a tantos dólares el boletito. No como aquí de que pues te doy estampitas y ya con eso vas. Pero ¿qué sucede con este Papa argentino? Cuando aparece como por primera vez, yo decía, puchis, un Papa argentino, híjole, como que se desplomaba uno. Yo no tengo nada contra los argentinos, pero yo decía, no, como que un europeo, ¿no? Pero bueno, esto salió maravilloso. No tiene lo que se llama o lo que tuvo uno de los papas que, bueno, pues se inmortalizó gracias a que visitó tantos países, a que estuvo en tantos lugares, a que estuvo en tantos sitios, a que le dio la vuelta al mundo y a que tenía un carisma fenomenal. Yo le pido que Cuauhtémoc Cárdenas invitó a 40 personas, entre ellas yo, para estar cerca del Papa media hora. Entonces, cuando llegamos, a mí me tocó llegar con Rosario Robles y Germán Dehesa. Entonces ellos estaban hablando de que esto no era un asunto de religión, esto no era de católicos, era un asunto político. Bueno, y yo ya así como separado también de la iglesia, pues yo estaba emocionado por ver al Papa. Yo no lo había visto en la ventanita, ¿no? Pero pues así como que de lejos. Y bueno, cuando aparece el Papa y da la bendición, pácate, los 40, pecho tierra, todos hincados. Y entonces yo digo, Rosario Robles, ¿qué te pasó? Bueno, también Nino Canón, ¿qué te pasó? Porque yo también me santigué. Bueno, fue impresionante ver a ese Papa, escuchar, y se lo agradezco mucho a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero los gringos tienen todo esto abarrotado. ¿Por qué no vino aquí a México si nosotros somos católicos? O mochos, o lo que usted quiera. O es un pueblo católico. Y se han desprendido muchos fieles de la Iglesia Católica. Yo creo que por esto que ha venido cambiando, que antes se requería una encíclica, él dijo, ni madre, va. Bueno, acuérdense de la Marta con Fox. No tuvieron que hablarle al cardenal para que buscara, no sé a quiénes en Roma, y bueno, pues dijeran que se acababa y se desintegraba ese matrimonio porque nunca había existido. Imagínense al papá de los niños Briviesca que pues prefirieron al padrastro porque con él podían robar y con el otro papá pues tenían que vivir en una botica en Celaya. Bueno, pues entonces les arreglaron el matrimonio, nunca existió el matrimonio, los 3 hijos pues no se hicieron adoptados o por qué matriz salieron. Pero bueno, pues ellos dijeron que no había nada y se casaron nuevamente, pero eso costó mucho dinero porque era el presidente. Pero no le hicieron rollo como el de la Casa Blanca, esto era pues como más terrible, como que los católicos podían haber rechazado todo eso, máxime de que los panistas son medio mochos. Bueno, pero regresando a Ayotzinapa, ¿quién los llevó a Iguala? ¿Quién los mandó a Iguala? ¿Quién los mandó matar si es que los mataron? ¿Quién los levantó? ¿Quién los secuestró? ¿Quién o en dónde los incineraron?
Este grupo independiente, que bueno, pues ha hecho temblar absolutamente a todos, se presentó y fueron haciendo declaraciones los 6. Y fueron diciendo que, bueno, pues el quinto autobús no está dentro de lo que había, de las averiguaciones, de las 5,000 y pico de fojas que tiene la Procuraduría General de la República, no aparece el quinto autobús. Este quinto autobús es una Estrella Roja, que es el que llevaba la heroína. Fíjese usted que teníamos un puente, no un puente aéreo, un puente terrestre, puentes aéreos Madrid-Barcelona, pero puentes terrestres nada más nosotros. Le mandábamos heroína a Chicago, así salía el camión y se iba hasta Chicago. Bueno, y llegando a la frontera yo creo que los gringos le metían ahí la mano, ¿no? Porque pues ahí se la llevaban los gringos hasta Chicago y la DEA se hacía güey, porque de otra forma no podía llegar ese transporte de heroína, si es que esto es cierto. Estos chavos, cuando suben a los autobuses, bueno, les han dicho que son unos malditos, que sus papás son unos desgraciados, que cómo los dejaban. Oiga, cuando usted chavo pasan muchas cosas, si usted en la universidad hacía o no hacía, si subía a los autobuses, o se robaba los cigarros y no pagaba, porque era la novatada, todo eso lo entendemos y lo comprendemos. Por eso, esos 5 chavos no iban a fregar a la esposa de Abarca. No, porque pues terminó el evento a las 19:30, el de la presidenta del DIF, y pues ellos llegaron mucho más tarde. Bueno, pero ¿qué pasa con el C4? El C4 dicen que eran policías municipales, ¿y los estatales? ¿Y los ministeriales? ¿Y el ejército? ¿Eso no estaba? ¿O no está contemplado tocar a los verdes? Yo pregunto. Y la otra, si este autobús era el quinto autobús, ¿por qué protegerlo? ¿O ahí se los llevaron? ¿O hasta dónde los llevaron? ¿O cómo los llevaron? ¿O quién se los llevó? Bueno, pues hoy aparecen todas estas personas que trabajan en las ONGs, pues haciendo declaraciones, pero apoyando a este grupo interdisciplinario. ¿Qué va a suceder a partir de este momento cuando dice Arely, bueno, voy a conseguir a los mejores y vamos a hacer la investigación? Yo creo que se tendría que empalmar, no sé yo de investigaciones, los abogados ahorita nos van a platicar porque ellos saben mucho de esto, pero yo no creo que tengan que ir por caminos diferentes, ¿no? Yo creo que ahorita que ya está todo abierto, pues que se comparte información. Se me hace que sería lo más sencillo, lo más simple, porque estas personas vinieron 6 meses y con las fojas esas y con lo que leyeron, pues más o menos. Ayer Pepe Narro, el rector de la UNAM, dijo, no he terminado de leer las 500 que ha presentado este grupo independiente, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hay voces que quieren que esto concluya. El 26 de septiembre se van a cumplir 1 año. El 26 de septiembre debería ser proclamado el Día de los Desaparecidos, porque no es posible que este gobierno, y le hablo del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal, no hayan podido encontrar a 43 personas. O sea, aquí se pueden desaparecer y se pueden levantar a miles, porque no sé cuántos desaparecidos hay, y nos ponemos a ver que en la Plaza 10 de Mayo, allá en Argentina, allá en Buenos Aires, se reúnen estas madres de que no han encontrado a sus hijos desde que Videla, el orangután el militar o los mandó matar, o los secuestró, o los desapareció. Pero nosotros, bueno, pues a lo mejor se fueron a Estados Unidos, a lo mejor se fueron indocumentados. Bueno, ¿dónde están? ¿Están de indocumentados estos 43 también? Bueno, la otra, este quinto autobús, a mí me preocupa mucho, porque ese C4 está alterado. Ayer le comentaba yo a usted que cuando matan a Colosio, pues yo vi al tipo que aparece en la televisión, y vi al tipo que aparece después en la televisión en el reclusorio, y el que lo mató era uno, y el que estaba en el reclusorio era un director de cámaras, porque decía, a ver, pónganme esta cámara acá, a ver, acércate tú aquí. Él no sabía que lo estaban grabando, él estaba dando instrucciones, era un hombre inteligente, y el otro no, el otro era un papanatas. Bueno, morfológicamente dicen que era el mismo. Entonces, Ili Ortiz del Universal me dijo, Nino, están todas las pruebas de que es el mismo. Yo tendré siempre mis dudas, pero olvídese de eso. Cuando llego a Tijuana, yo no conocía el lugar ni el sitio. Pues estaba alterado y habían pasado 20 días. ¿Por qué lo alteraron? Se habían matado al que iba a ser el presidente de la República. Entonces,
Salinas decía, pues el único que no lo hubiera matado soy yo, porque es al que le va a caer todo esto. Bueno, pero eso ya sucedió, eso ya pasó. Aquí también alteraron todo, todo alterado. ¿Pero por qué? ¿Usted ha visto a los gringos que ponen así que sus banditas y que aquí nadie puede pasar y llegan, toman fotografías con guantes, todo, la investigación, todo lo que hacen los gringos, ¿no? A lo mejor lo hacen nada más en la televisión. Pero fíjese usted que se alteró todo. ¿Qué va a suceder? Pues ya que salga la verdad. ¿A quién le ha pegado esto? Al gobierno federal. Pero a mí me preocupa ahora los cambios que se han venido dando. ¿Quién apoyó a Barca? ¿El PRD? ¿Jesús Zambrano? El periódico Financiero en su primera plana, a 8 columnas, dice: Zambrano recibió 2 millones de pesos por la candidatura. López Obrador dijo: yo ni lo conozco, en mi vida lo he visto. Y cuando aparecieron las fotografías, mejor se cayó. Dijo: usted no se puede andar retratando, o en una campaña se puede retratar con el que se le acerque, pero ya tantas fotos, ya, pues digo, como que somos cuates, ¿no? Ahora, Ángel Eladio Aguirre Rivero, gobernador, él lo impulsó, pero él se veía con la señora, porque ahora que se hace la investigación se descubre de que todas esas cosas que no nos importa de la vida íntima de ambos, pero él también lo controlaba y lo manejaba. Entonces, Abarca es chivo expiatorio, porque pues dicen que era el culpable, pues ya no sale en nada, ya no aparece en nada, no tiene que ver en nada. O era para que nosotros tuviéramos así el chivo expiatorio para decir: a este fusílenlo porque es un hijo de perra. No. Yo me quedé nada más con una frase de los padres de familia. Uno de los padres de familia dijo: estamos encabronados. Eso solamente lo puede decir alguien que ha perdido a su hijo. Eso solamente lo puede decir una persona que siente y que sufre. Bueno, hoy vamos a platicar de Ayotzinapa, vamos a comentar de todo esto. Y ya están aquí nuestros invitados que nos han hecho el favor de llegar desde muy temprano el día de hoy para platicar sobre el tema de Ayotzinapa. Víctor Descamps, director de la revista Líder Distrito Federal. Víctor, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Un gusto estar con Ayotzinapa. A casi un año de ocurrido el suceso, la credibilidad del gobierno sigue estando en entredicho. La participación de organismos internacionales es cada vez más intensa, las versiones se han modificado, los involucrados han pasado de una participación directamente relacionada al acontecimiento como tal, a los escenarios políticos, y pues bueno, a mí me gustaría iniciar señalando los orígenes de esos movimientos sociales, los antecedentes de la comunidad normalista y pues bueno, tratar de dilucidar aquí en esta mesa de discusión cuáles fueron los motivos que llevaron a esos estudiantes a tomar esos autobuses para posteriormente trasladarse a otro lugar, verse relacionados con el informe de gobierno, con el informe de actividades de una presidenta del DIF de un municipio y la intercepción de esos mismos para posteriormente su desaparición y después una primera teoría fue que habían sido hacinados y posteriormente quemados hasta ser calcinados. Bueno, eso sería el punto de inicio. Doctor General Francisco Gallardo, defensor de los derechos humanos del Partido Morena. General, me da mucho gusto recibirte, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves todo esto? Muchas gracias por la invitación. Tú tienes una visión diferente a todos nosotros por todo lo que has trabajado como militar y por todo lo que has hecho hasta llegar a general. ¿Cuál es esa visión que podrías tener distinta a todos nosotros? Sí. Es un placer compartir la mesa y gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Mira, el asunto de Ayotzinapa para mí es el colapso del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero aquí hay una situación muy grave, punto y aparte de lo que tenga que ver la normal de Ayotzinapa, que ha generado líderes guerrilleros en Guerrero, donde es un estado el más militarizado de México ahorita,
Y aparte de ello, porque ahí hay un asunto de control de narcotráfico en donde están involucradas todas las autoridades. Y dije todas las autoridades. Entonces aquí, para mí se trató de una maniobra. Los jóvenes cada año, para el 2 de octubre, tenían que venir aquí a la Ciudad de México. Los encargados de los autobuses, los dueños de los autobuses ya sabían, ya tenían los vehículos preparados. Que se los llevaban. Todo el mundo Sí. ya sabía que se los iban a llevar. Sí. Entonces, aquí lo que sucede es que toman los primeros vehículos en Chilpancingo, empiezan a hacer una maniobra de repliegue hacia Iguala, ¿sí? Los concentran allí, pero en Iguala también toman otros vehículos, y aquí el asunto es que esos vehículos, como ya lo comentaste hace un momento, estaban cargados de droga. Los estudiantes no sabían, la policía no creo que los que hicieron eso tampoco sabían, pero los que sí sabían son los encargados del control del Policía narcotráfico. Federal, Policía Ministerial, el gobernador, Digamos, el ejército. Todas las autoridades están involucradas en ese tema, porque no puede haber en una zona militarizada narcotráfico. ¿Sí? O sea, ya después... ¿No puede o no debe? No debe, sí puede. Entonces aquí el asunto es que por eso es la hazaña con la que son tratados, porque reciben la orden a través desde el punto del C4, haciendo un análisis de toda la información que ahora sale a la luz pública y que nosotros también participamos en esa comisión, porque Francisco Cos, que viene ahí, fue el que llevó mi caso hace 21 años y donde también demostraron... Que tú sufriste todo y... Así es. Así es. Tu hijo era el que nos iba a ver, yo trabajaba Así en ese es. entonces en Radio Fórmula. Así es, Nino. Entonces, yo los conozco a ellos, todos los que vienen ahí son peritos, profesionales, muy autónomos, han tenido cargos muy importantes y se dedican a defender los derechos humanos dentro de esa institución. Muy bien, también nos acompaña el doctor Jorge Eduardo Pascual. Él es presidente de la Institución Nacional del Día del Abogado. Jorge Eduardo, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, Nino? Muy buenos días. Yo creo que en esto hay que primero fijar la mirada en lo que se debe, que es buscar responsables, primero responsables y al fondo los culpables. Porque para mí son actos distractores esas peticiones de los partidos de que el juicio a Murillo. Murillo puede haber cometido errores de apreciación o errores de investigador, pero evidentemente no es ni responsable ni culpable del asunto. Cometió el error, quizá acordó con el presidente ya dar un punto final a esto y terminar con una verdad histórica. Evidentemente protegieron a Aguirre Rivero, porque Aguirre Rivero tenía varios pecados. El pecado hasta de ser, creo que novio de la señora. Aguirre Rivero estaba relacionado. No es posible Pero que no sean déjame responsables. hacer una acotación aquí con lo de Aguirre Rivero. Cuando a Ríos Peter le dan la candidatura del PRD a la gubernatura, iba con una condición impuesta por Zambrano: tienes que proteger al gobernador. Él no acepta proteger al gobernador y no le dan la candidatura. ¿No es una evidencia? Evidentemente él renunció negociado, y lo importante en esto es cómo recorren ese número de autobuses, 200 kilómetros, desde Ayotzinapa hasta Iguala, entre policías federales, militares, policías locales, estatales, y no se registra el paso y no se reporta el paso. Ahí hay unos responsables, que no los culpables quizá, pero sí responsables, que hay que cargarles el peso de la ley a esa Policía Federal. Las normales rurales, la acaba de mencionar, el general dice que ha producido líderes guerrilleros. Yo quisiera que hubieran producido maestros, todas las normales rurales. Hace años que hemos dicho que las normales rurales debían de transformarse o desaparecer. ¿Por qué? No quieren recibir siquiera clases de computación ni inglés, cuando que hace mucho que en México debe haber normales de idiomas. La Secretaría de Educación cita ahorita 15, 20 mil maestros de idiomas y no los tiene, porque no hay normales de idiomas. Entonces, que sean cuna de líderes guerrilleros no me parece ningún timbre de orgullo para las normales, ni para la enseñanza de este país, ni la educación, por ahora.
Enrique Vargas, secretario general del PRD. Enrique, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, por la invitación. Creo que parte del problema al que nos enfrentamos es la visión de la intervención de quien me antecedió, la satanización de las escuelas rurales. Para muchos, el tema de las escuelas rurales es que son cunas de guerrilleros, lo cual estoy en absoluto desacuerdo. Si acaso son luchadores sociales, son gente que es consciente de su realidad y que se están formando una conciencia para luchar por transformar la sociedad en la que viven. Y esto es un problema muy importante. Esta satanización permea en las instituciones de seguridad pública, en el ejército, y evidentemente… ¿Están etiquetados? Están etiquetados, efectivamente están etiquetados. Hay una campaña desde hace varios años por desaparecer todas las normales rurales, y ahora con el tema de Ayotzinapa se entrecruzó todo: la inseguridad, el narcotráfico, la incapacidad del Estado para contener la violencia y el narco, la colusión de autoridades de todos los niveles y la penetración del narco en todos los partidos políticos. Muy bien, también nos acompaña Carlos Alberto Pérez Cuevas, consejero nacional del Partido Acción Nacional. Carlos Alberto, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, un gusto siempre estar aquí en tu programa y con este panel tan interesante. Yo difiero de algunas de las cosas que he escuchado aquí y lo voy a decir por qué. La verdad es que si esto lo vemos por parcialidades, cada quien lo ve desde su óptica y desde sus necesidades. Y yo creo que el principal error del gobierno fue ese. Primero, no darle una importancia a un tema que trató de minimizar, pensando que era un tema muy regional y local, y cuando estalló se trataba de uno de los problemas más graves que ha sufrido este país, una barbarie. Yo no coincido en que sea el gobierno, y soy panista, el gobierno de Peña Nieto el que haya fallado, no, va más allá. Peña Nieto y su gobierno y cualquier gobierno es finito, esto se va a acabar, pero las instituciones del Estado mexicano no, y es ahí donde yo creo que este tema desvela un sinfín de problemas. La vinculación de un gobierno municipal con la delincuencia organizada, que está aprobado, están los hechos, ahí están los temas. Un gobierno estatal que no se metió, que lo dejó de lado y que estaba más en un contexto más de intereses políticos, y un gobierno federal, como había dicho, que no le había interesado. Ya la verdad histórica, los desaparecidos, si eran calcinados, si no. Yo lo más grave que creo es que esto es el inicio, empieza a ser crónica de una derrota del Estado mexicano, que eso es lo más grave. Las diversas instituciones en sus diversos órdenes, la sociedad civil que esto lo ve como un tema más, y desgraciadamente en México, ¿qué más sigue? Porque de pronto sucede algo mucho más grave que opaca a los demás. Ahorita está el informe de los expertos, casi $1 millón gastados, pagados por el gobierno federal, 6 meses de trabajo para que nos vengan a decir hubo errores, inconsistencias, fallas, alteraciones de las escenas del crimen. Imposible que pudiera darse una calcinación ahí o incineración hasta la desaparición de los 43, pero lo más grave del tema, ni la PGR ni los expertos hoy, en este momento, nos dicen dónde están los 43. Es decir, este informe viene y pues deja muy mal el otro, y entonces ¿quién tiene la razón? ¿Cuál investigación es la certera? Yo no tengo otros elementos para poner en tela de juicio a estos expertos, pero la realidad del fondo es dónde están. ¿Por qué estuvieron en ese momento? ¿Cuáles son las circunstancias? La verdad es que yo solo veo parcialidades que no nos llevan a una integralidad. Ojalá este tema, en verdad, lo analicemos con mucho más fondo, y me refiero a los gobiernos, me refiero ahora que se tiene la oportunidad de en verdad tratar de resolver esta problemática. Pronto el presidente se reunirá con los padres, pues que no sea un elemento más para el escenario político, mediático y para arrancar lo que cada quien le interesa. El gobierno federal, cuando tocaron Ayotzinapa, dijeron exactamente lo que tú estás mencionando. Ese es otro asunto, porque se veía de carácter regional. Sí, no le dieron la importancia debida, estalló, y yo pienso que el gobierno federal, tiene su naturaleza muy específica, pero no puede dejar de lado los problemas que pasan en las entidades y en los municipios. Yo creo que hay algo que hay que ponderar, que hay que considerarlo. Esta mención que hace de los padres de Ayotzinapa, me parece que es un gran dolor perder un hijo o perder a los hijos. O no saber si está muerto. Pero la movilización de los padres, la que ha tenido lugar,
movilización hecha no con el presupuesto, con el $1.000.000 que pagaron o no sé cuánto a los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la movilización en autobuses de lujo por todo el país, los viajes en el extranjero. A mí se me antoja que hay financiamiento atrás, que alguien financia esto, que alguien, que puede ser hasta fuego amigo, puede ser hasta dentro del gobierno alguien que le esté queriendo tirar la zancadilla a otro, y yo me sé algunos nombres que no voy a especular con ellos, tienen que darse con la verdad, pero existe algunos intereses que mueven esto. Se dice, entre las 1000 cosas, se especula que en el camión de referencia iban 20 de los rojos, de los enemigos de Guerreros Unidos, y que efectivamente que había movilización de droga. Bueno, pues fueron matando gente en el camino, fueron tirando gente en el camino. Hay 1000 posibles verdades, 1000 posibles versiones. La verdad es que el asunto de Ayotzinapa lo que ha hecho es ponerse colorado al gobierno mexicano ante el mundo, ante muchas gentes, porque es una pena que no se localice por un gobierno, por un estado, a 43 personas desaparecidas. Sí. Lo que yo puedo comentar aquí en este tema es que hay un involucramiento directo de la autoridad, y aquí lo que casi nunca se toca es que quien maneja el sistema de seguridad pública, que es un asunto de carácter netamente civil, sí está al mando de militares. Y los militares ven a la delincuente común como un enemigo y hay que aniquilarlo, entre otras cosas. Por otro lado, creo que hay una política desde el principio del gobierno de Enrique Peña Nieto para encubrir todas las atrocidades que ha cometido el ejército, como son Tlatlaya, los asesinatos que ha cometido el ejército en Michoacán, y bueno, finalmente lo que hace crisis es Ayotzinapa, que incluso ya está la información reservada por no sé cuánto tiempo. Es decir, hay una política de encubrimiento hacia los mandos militares y hacia los militares que actuaron en todas estas masacres. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe despolitizar y desmilitarizar esta situación, y esa experiencia yo la tengo porque cada vez que se quiere investigar le tienen que preguntar al secretario de la Defensa si permite o no que los soldados declaren cuando están desempeñando funciones de policía y que deben ser juzgados por la autoridad civil, como ya está decretado, o más bien en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Ya en mis programas de televisión, cuando estaba yo en Televisa, fuimos a hacer programas de narcotráfico a Tijuana, en donde teníamos la presencia del Subprocurador General de la República. Cuando pedimos informaciones si nos podían acompañar los militares, me dijeron no, porque está prohibido que ellos aparezcan en los medios de comunicación. El día 1 de junio, que es el día de la Naval, el día de la Armada, hicimos un programa especial en Tijuana dedicado a todos ellos. Entonces, pues se encontró y se buscó un recinto por parte de Televisa, donde había, no sé, 1000 personas, todos uniformados, hombres y mujeres. Y cuando yo bajé con el micrófono a preguntarles, decía yo, ¿por qué celebramos el Día de la Marina? Pues, ¿por qué es el Día de la Marina? ¿Qué representa esto para ustedes? Pues mucho orgullo. O sea, tenían prohibido hablar. Prohibido, 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 es prohibido. Así es. Cuando yo empecé a trabajar en la radio, hace muchos años, yo tenía prohibido hablar o criticar al presidente de la República, al secretario de Gobernación, a don Fidel Velázquez, que era una institución, y al secretario de la Defensa. Prohibido. Entonces, no es de este gobierno, yo creo que es de muchos gobiernos. No, pero sin duda en otros gobiernos hubo mayor apertura. Yo parecerá, soy del PAN, defenderé a los gobiernos del PAN, pero no lo haré a ultranza ni por una circunstancia al aire. La realidad es que en aquellos tiempos del presidente se podía decir muchas cosas, de las instituciones se podían decir muchas cosas y no pasaba nada. Hoy me atrevo a decir con todo respeto, y bueno, aquí está una de las circunstancias, pues hay ataques a la libertad de expresión y hay muchos ejemplos, ¿no? Es distinto, en esta dinámica si hay un control total, cambia de un gobierno a otro. Yo me refería a las parcialidades, si lo vemos desde el lado del gobierno, pues el gobierno va a decir que hizo su trabajo, que hizo su investigación, su verdad histórica, etcétera, pero la realidad es que lo que trata de hacer es lavarse la cara, decir que siempre estuvo al tanto, que participó. Si lo vemos desde el caso, y es que es un tema, coincido, muy complejo y muy difícil, atraviesa dolor humano. Ahí como padre y los que tenemos hijos, ¿cómo podemos vivir una circunstancia de esas? Mucho más difícil. Yo creo que lo más grave es que no sabemos dónde están.
Sin duda todo parece indicar que vivos no están, pero nadie ha determinado, y ahora con la investigación que se ha hecho, pues queda en duda todo lo que se hizo. Yo digo, grupos radicales, coincido con Jorge Eduardo, y yo me atrevo a decir, no lo digo yo, lo dicen muchos analistas, están los hechos, son los mismos. En el sexenio pasado se llamaba el movimiento No Más Sangre, y no quiero decir que el tema del dolor de los padres de Ayotzinapa no sea legítimo, es real, es muy grave, pero se han montado también ahí muchos otros intereses. Grupos radicales, gobierno con su propia narrativa queriéndose lavar la cara, y yo creo que lo más grave es la sociedad civil alejada de todo esto, metida en otro problema, y ahí está Guatemala, acaba de pasar. Si esto hubiera pasado en esa dinámica, este gobierno ya no hubiera aguantado y los ciudadanos ya hubieran exigido Pero cambios de forma. cuidado. Guatemala fue la ONU. Cuidado, ahí fue la ONU. Si no hubiera sido la ONU, ahí estaría Otto Pérez Molina tranquilo. Y ahora el periódico El País dice, bueno, sacan a Otto Pérez Molina y ahora nos ponen a Jimmy Morales, que es un cómico, entonces va a ser el próximo presidente. O sea, ¿qué pasa con nosotros los latinos? ¿Qué imagen estamos dando al mundo? Faltan los ciudadanos que más que allá de enojarse y decir malas palabras en algún momento es salir a presionar. Al menos en México no se ha dado, en Guatemala, cierto, fueron otras instituciones, pero los ciudadanos salieron, exigieron presionar. Eso lo veíamos, obviamente, eso lo veíamos con Libia, ¿sí? Eso lo veíamos con Egipto, eso lo veíamos últimamente con los españoles, que estuvo brutal la situación. Pero como que con nosotros nos tranquilizamos, marchamos un ratito, nadie nos pela y se acaba todo. Varios o de los sale otro temas, escándalo, como claro, tú dices. Varios de los temas que hay en este momento en este país, sí es obligado que recurramos a los tribunales internacionales, porque la credibilidad de nuestras instituciones, la colusión entre intereses que hay de protecciones unos contra otros, impiden que haya una investigación. La OEA acaba de adoptar el proyecto que presentaron este informe del Grupo Internacional. Evidentemente, o sea, ya estamos ahora esto es necesario, con ellos. es necesario, por supuesto que se entrecruza la política, pero no nada más la política pero es que de un estaba partido. politizado desde el principio. Todo está politizado. Y cuando hablemos de situaciones como esta, siempre va a haber política, siempre va a haber intereses. Es lo que está sucediendo con el caso de Ayotzinapa. Hay intereses en tratar de proteger al Ejecutivo Federal, pero por omisión tiene su grado de responsabilidad cualquier mando superior necesita dar una explicación, porque el presidente de la República es el responsable de todo lo que pasa en este país, y si él se quiere deslindar no lo va a poder hacer, porque él tiene que dar la instrucción para que se resuelva. Si no lo obedecen, si no tiene la capacidad para controlar a sus mandos, tiene que intervenir una fiscalía externa que permita que haya un resultado real. Han detenido a los familiares de Ángel Eladio Aguirre por 286 millones que se robaron, pero nadie habla de Ayotzinapa con ellos. No veo a Ángel Eladio Aguirre aquí, no lo veo de este lado, discutiéndose con él. Zambrano, bueno, pues alguien lo salvó para que se fuera a la Cámara de Diputados, ya tiene fuero, ya está contento y emocionado, porque él también estaba involucrado en todo lo que tenía que ver con Iguala, y es tu partido. Nino, tú sabes que yo soy del PRD. Bueno, hasta ahorita sí, porque ahora con eso que todos se van a Morena, no sé. Efectivamente, y no voy a defender a quienes estén involucrados en este asunto, porque esto no nada más le pegó al PRD, bueno, fue un desastre para mi partido, este involucramiento de personajes del PRD. Sí, les pegó a ustedes duro. Directamente a nosotros. Pero los otros partidos también tienen un altísimo grado de responsabilidad, por eso en mi primera intervención dije, esta crisis del narcotráfico ha permeado a todas las instituciones, a todos los partidos políticos. No hay un partido que pueda levantar la mano que no diga que alguien de sus diputados o de sus presidentes municipales tiene algo que ver con los grupos de la delincuencia organizada. A ver, si bien no, como comentaban, pudo haber nacido politizado el asunto o iniciado politizado, de no haber sido así, como quiera, era tierra fértil. Bueno, politizado está desde el principio, está partidizado ahora. O partidizado porque correspondía a cierto partido, el gobierno municipal y el gobierno del estado. Yo creo que lo que no nos puede quedar en duda es que el asunto no es local, el asunto es internacional y de proporciones se convirtió muy grandes, y que está clara la incapacidad
del gobierno, del Estado como tal, al margen de partidos, al margen de gobierno de diferentes órdenes, para poder, no sé, desde un principio montar un operativo, investigar, posteriormente procurar. Tan es así que, decías Carlos Alberto, no, la duda persiste o la duda técnica persiste entre si están vivos o están muertos, pues a tal grado es la incapacidad que tenemos para darle respuesta a un asunto. La participación de organismos internacionales o el llamado del gobierno mexicano a la participación de ellos también nos pone en clara la incapacidad, repito, desde la forma de montar una investigación hasta la forma de mostrar los resultados. Hay dos ejemplos en esto que tiene que ver con personas que se han convertido pues, en ONGs. Uno es Nelson Vargas, que él decía, yo quiero saber si mi hija está muerta para que yo también descanse. Quiero saberlo. La señora Wallace decía, yo quiero saber si mi hijo está vivo, porque la esperanza seguía, o está muerto. Yo creo que estos 43 padres están igual, con excepción a lo mejor de uno de ellos, de Alejandro, sí, de él, que bueno, pues dicen que está ahí su ADN. ¿Qué ibas a decir, general? Sí, lo que quiero comentar es lo siguiente. Aquí lo que estamos viendo es que no se trata de partidos políticos, de colores o de gobiernos, sino de una violación a la Constitución y el Estado de Derecho, que ahora pone en crisis un asunto de un crimen y de la desaparición de los 43 jóvenes. Pero aquí el asunto es, lo que nos lleva a hacer el informe, es ver precisamente a dónde se encuentran estos. Y creo que no se han agotado las líneas de investigación. Por ejemplo, no sé si sepan que en Guerrero, incluso lo pueden bajar de la página del gobierno, hay como 100 oquedades. Una de ellas es las grutas de Cacahuamilpa. Otro de ellos es una oquedad que tiene 10 metros de diámetro, que se llama el Pozo Meléndez, y que ha estado muy activo con los gobernadores en la época de la Revolución. Ahí tiraban carretas militares, caballos, etcétera, y nunca se encontraban. Ese Pozo Meléndez está muy cerca de Iguala. Yo creo que ahí se debe hacer una investigación, a ver qué hay. Creo que Cox es el que dice, si los mataron, no los mataron aquí. Ese es el que dice eso, ¿verdad? Francisco Cos, sí. Ese es el que dice eso. Sí. Bueno, él no está diciendo que no los haya matado, él dice, aquí no. Aquí como lo está diciendo el gobierno mexicano, no. Mira, Partimos de la hipótesis siempre de que están vivos. Y si están vivos hay que buscarlos en todos lados, incluso en las cárceles clandestinas que existen en México, que hay muchas, en los barcos de la Armada, que luego se utilizan como cárceles clandestinas en donde no pueden entrar nadie. Y no han dejado entrar tampoco y que a no han estos. dejado entrar, y que el secretario de la Defensa dice que entren al 27 Batallón, pero que no revise nada. O sea, tienes que entrar así como un tour. Sí. Entonces, el ejército se debe abrir. ¿Por qué? Porque está cumpliendo funciones que no le competen de policía, y si es policía, debe sujetarse a la autoridad civil. yo pienso que no debe cantarse en nadie el mea culpa, pero tampoco debe disculparse borrón y cuenta nueva hacia cualquier lado. A mí llamó la atención la exculpación que hizo nuestro compañero Cuevas panista del partido, que en sus 12 años no pasó nada. Sí, pasó algo muy grave. Se violó el 113 constitucional. Sin decreto del presidente, sin facultades del presidente, sin que la fracción sexta del 89 constitucional lo faculte, mandó al ejército a las calles a realizar función de policía. Y eso está prohibido por la Constitución. Y con esa violación de la Constitución comenzó un fenómeno que no se ha detenido y parece ya no detenerse. El narcotráfico estaba controlado, digamos, de algún modo. Todos hemos sabido, o muchos hemos sabido, que el Chapo en su tiempo y Osiel en su tiempo trabajaron para la DEA, que el tráfico de drogas se maneja desde allá y para el mundo, y que la primera fuga del Chapo durante 2 años pudo andar traficando por todo el país, y el combate al narcotráfico más valía tratarlo en el orden internacional y con las policías que teníamos en el país, pero no involucrar al ejército y a la armada en este asunto, porque se mancharon instituciones que no lo estaban. Sacaron al ejército. ¿Quién va a meter al ejército nuevamente a los cuarteles? Nadie. Ya nadie. Bueno, a ver, vale la pena hacer una gran diferenciación y sin duda la Constitución establece cuáles son las facultades del ejército y también cuáles son las facultades de las policías en común.
Nada más que la realidad en ese tiempo, yo no exculpo, están los hechos ahí. Hoy lo que sucede en el país da muestra clara de que esa estrategia podía no gustarle a muchos, pero tenía dirección. Sabíamos dónde estaban los buenos y dónde estaban los malos. Era un ataque directo entre ellos. Yo voy a decir cuál es la diferencia con este tema de Ayotzinapa. Este es un tema de civiles, desaparecidos civiles, agraviados concretamente civiles. En el combate a la delincuencia de los sexenios pasados, era la mayoría de las bajas, y están documentados, no lo digo yo, eran delincuentes. Delincuentes contra delincuentes, sin duda un asunto muy complejo, pero yo lo voy a decir, el PAN no gobernaba todo el país. ¿Dónde estaban todos los gobernadores, los alcaldes? Que además, porque me consta, yo fui coordinador de la bancada del PAN en la legislatura antepasada, y me constó ver en muchos temas las peticiones de los gobernadores y de los presidentes al presidente de la República para que el ejército fuera a ayudarlos, porque habían sido rebasados en lo local. Es decir, no fue una decisión unilateral. Yo pienso que el problema más grave, y lo ligo con este tema de Ayotzinapa, es lo que decía yo al principio. Si lo vemos por parcialidades, o si lo vemos desde la visión de cada uno, pues cada quien va a tener o quiere sacar el mejor provecho para sí. ¿Quién tiene más culpa? PAN, PRI, PRD, gobierno municipal, pero no nos importa, debiese no importarnos. Claro. Es un atentado al Estado mexicano. ¿Por qué? Si no logramos encontrar 43, cualquiera de los que estamos aquí sentados, o cualquiera de las decenas de millones que existen en este país, pues ¿qué garantía tienen de que esto, que tiene presión internacional, que tiene presión mediática, que lleva un sinfín de recursos, no se ha podido demostrar? Yo diría, ¿dónde están los cientos de cadáveres de las fosas? Nadie ha hablado de ellos, y se descubrieron cientos de fosas en Guerrero. A ver, Hay un regresando un problema, poquito a Hay esto del problema. ejército, Sí. ustedes recordarán al general Garfias, general retirado. Hicimos un programa en el cual se hablaba de narcotráfico, era única y exclusivamente de eso. Estaba representantes de la Policía Federal, que era Genaro García Luna, estaba, no sé, de policías estatales o quiénes. Y entonces llegó un momento en que se hizo álgido todo esto, porque el general dijo, el ejército no va a compartir información con ustedes. Nunca vamos a compartir información con ustedes. Bueno, la gente de Genaro García Luna casi lo mata, ¿verdad? Pero fue muy claro, entonces cada quien iba por su lado, era una desgracia. Sí, Sí. efectivamente. Y Perdón, ya que perdón. tocan Sí. la docena trágica en la que gobernó el país, ¡Órale! hay que Te recordar, despachaste, pero... hay que recordar pues cuántos desaparecidos y muertos hubo en el último sexenio, cuando salió el ejército a la calle. Este hecho, este acto. Él dijo en presidencial- Monterrey la guerra porque se le zafó el término. Sí, se desató una guerra nunca declarada y que afectó no nada más a los delincuentes, fue un hecho que vulneró a toda la sociedad en todos lados. Y lo de Ayotzinapa es la puntilla de toda esta política de la militarización en la calle. ¿Y quién va a regresar al ejército a los Nadie. cuarteles? Yo creo que la presión internacional. Y eso es lo que nosotros... Ya a se lo que le tenemos que- acostumbraron a vivir en las calles, ¿sí o no? Así es. Digo, Pero no, así como no, sucedió- ya no van a estar acuartelados. Así A ver, como ¿qué? sucedió- ¿Por qué estás haciendo esa seña? ¿Qué significa esa seña? A ver. Haz la seña otra vez. Haz la seña. Los ¿Qué es eso? militares ya se acostumbraron a recibir sobornos por parte del presidente de la República. Yo lo máximo que gané cuando fui general fueron 25,000 pesos. Ahora a un general trae Mercedes-Benz, viven en Lomas y ganan más de 100,000 pesos, 200,000 pesos. A eso me refiero. Y quiero hacer una puntualización. La Pero eso Constitución- lo tenían también con Calderón. Ah, por supuesto. Entonces Empezó dices con que- Fox, con Claro. Calderón, pero... No, Fox no, con Marta. Bueno, con Martita Sí, Fox, fue. Sí, así Fox es. iba nada más Está bien. a echar discursos. De acuerdo. La Constitución es muy clara. El artículo 129, que previene la civilidad del Estado, dice que en tiempo de paz ninguna autoridad Claro. militar puede Es lo que realizar decía funciones Jorge Eduardo. que no tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sí, pero él refería a otros artículos. Bueno. Pero ese es el específico. Cuando Fox pide que la Suprema Corte haga un análisis de eso, la Suprema Corte coludida con el gobierno, porque así es, que se somete al Poder Ejecutivo, porque así es, emite una jurisprudencia, incluso ahora en todos los artículos que vienen
de los programas de defensa nacional hacen mención a esas jurisprudencias que son violatorias de la Constitución. ¿Quién es el responsable de todo lo que está pasando ahorita? El presidente de la República, porque es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, jefe de Estado, jefe de gobierno, y entonces aquí caemos a un asunto de jurisprudencia que se llama dominio del hecho. A través de esta jurisprudencia fue procesado Pinochet, porque él, atrás del escritorio, ordena: el ejército va a seguir en las calles. Así lo dijo Peña Nieto y está escrito. Entonces, el ejército ha cometido abusos gravísimos, pero ahora reditúan en un gasto de defensa que manejan miles de millones. Ahorita acabo de ver un convoy de la Marina que traían como 60 autobuses último modelo con militares. A mí me tocó viajar en camiones de redilas, ¿sí? No en autobuses acoginados. Por eso estás enojado. Por eso estoy enojado, Nino. Oye, fíjate que a mí me tocó el tour de Chiapas, el STLN, y entonces ya nos llevó el ejército, ¿no? Llegamos allá, nos pusieron helicópteros del ejército, nos llevaron a todos lados, conocí Chiapas desde arriba, me bajaron, cuando llegué aquí me dijeron: ¿qué viste? Nada, porque el ejército no me dejó ver nada. O sea, me hicieron un tour, pero turístico. Entonces, pues el ejército es una institución que yo creo que ha sido muy respetable y muy respetada, y que ahora, bueno, pues parece que no sé qué es lo que van a hacer, pero por ejemplo, Tlatlaya, reservado 6 meses, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué? Tlahuato. No, ese es Tanuato, ese es Policía Federal. Ese es Policía Federal. Aquí estamos hablando de ejército. Yo pienso que es un tema de diseño constitucional, coincido tal cual. La letra de la Constitución dice una cosa, la realidad constitucional de un Estado democrático como nuestro país dice otra. Dice, nos espanta, y por ejemplo, Estados Unidos, cuando han sido rebasadas sus autoridades locales, entra un apartado del ejército militar llamado Guardia Nacional. Y entra, para eso está. ¿Por qué? Porque es parte de la seguridad nacional. En el caso mexicano, yo por eso refiero la realidad. La afrenta de la delincuencia organizada al Estado obliga a que los militares hagan su tarea. No en el mismo tema del combate de lo que se entiende como una guerra entre un Estado y otro, una nación y otra, pero sí para salvaguardar los intereses internos de la nación. Y en esa medida, la que se ha quedado atrás es la Constitución. Pero no la antes realidad. del 9 de septiembre, los estadounidenses vivían de una manera diferente. Posterior al 9 de septiembre, todo es terrorismo. Y eso me hace recordar mucho Cuba. Yo cuando estuve en Cuba haciendo programas de televisión, que estaba prohibido, pero que tenías que solicitar el permiso y todas las autorizaciones y demás, me preguntaban si veía yo policías, y yo volteaba y decía: pues no veo policías. Y es que todos somos policías. En Estados Unidos todos son policías porque todos están preocupados por el terrorismo. Ibas a hablar, Jorge Eduardo. Sí, no quisiera Pero que dilo. llegáramos con esta situación y otras, en estas intervenciones del Ejército y de la Armada, a tener que vivir el caso argentino. Recordémoslo, después de la dictadura argentina, hubo, para pacificar el país, que aprobar una ley que se llamaba la Ley de la Obediencia Debida. Justificaba todos los actos criminales de los militares porque habían obedecido órdenes de sus superiores, y de esa manera exculparon a todo el mundo del ejército y pudieron volver a vivir en paz. Pero sería gravísimo que nosotros llegáramos al momento de la Ley de la Obediencia Debida. Quiero hacer una puntualización para el público y para los compañeros que están en la mesa. La Guardia Nacional no es una milicia permanente, no es militar, es una fuerza civil paramilitar. En México se anuló después de la Revolución, porque increpaba la existencia del ejército. ¿Sí? Y el otro asunto que está comentando mi antecesor… Jorge Eduardo. Jorge Eduardo, disculpe. En el ejército no hay obediencia debida. La Constitución y la ley de disciplina previene que cualquier militar que cumpla una orden que está en contra de la Constitución y del cuerpo de leyes militares será severamente castigado conforme el Código de Justicia Militar. No hay obediencia debida. El militar que cumple una orden sabe perfectamente bien que está violando la Constitución. Era lo mismo en Argentina, lo que pasa es que se creó la ley posteriormente después, para exculpar al ejército. Sí, nada más estaba así. Aunque vale la pena hacer la puntualización que en el caso argentino veníamos de una dictadura, es decir, quisieron cubrir una serie de crímenes por el De atrocidades. régimen militar. No vivimos esa circunstancia. Este país, si llegó acaso a una dicta blanda, ¿no? Muchos años, un mismo gobierno, pero es otro tema. Yo coincido totalmente con el general.
Y ese es un tema. Al final de cuentas tienen formación militar, no son tal cual los cuerpos élite militares los que salen a la calle, pero es un cuerpo diseñado para tal cosa. El propio gobierno del presidente Calderón hizo una propuesta, eso se llamaba la gendarmería. Y lo rescato con todas sus letras porque era otra cosa distinta a la gendarmería que hoy se planteó, que era formación militar, un cuerpo especializado y que entrara perfectamente, solo de manera temporal, coadyuvante, a ayudar a resolver los problemas. Yo digo ahora, porque pareciera que todo es plano, no es que el gobierno del presidente Peña Nieto decidió continuar con lo que hizo el gobierno anterior, no. ¿Qué pasó con Plataforma México? ¿Qué pasó con los miles de perfiles preparados de expertos jóvenes que se fueron preparando durante muchos años para ocupar espacios que antes solo eran ocupados por amiguismos? ¿Dónde está todo eso? Es decir, ¿dónde está la inteligencia del Estado mexicano? ¿Dónde están los órganos de inteligencia perfectamente preparados? Lo vemos en escucha de políticos, de chismes, de partidos y muchas cosas, y no entrándole al tema de fondo. Yo creo que el tema más grave es ese. ¿Por qué nadie nos puede decir dónde están los 43? Porque nos dimos cuenta que en ninguna de las instancias de niveles de gobierno existe inteligencia, hay orden, hay vinculación y cada quien se deslinda indistintamente del color. Yo creo que llegando a gobernar, por más que duela, uno no deja el color del partido. Pero al final de cuentas tiene que gobernar por los que votaron y los que no votaron. ¿No les importamos porque somos campesinos? Yo Eso no sé. dijeron, eso dijeron. Eso habría que hacer un análisis muy particular, pero... Campesinos y pobres. Es un desdeño de una realidad y una condición social que ninguna autoridad de ningún color y de ningún nivel debiese de hacer. Bueno, ibas a decir algo. Nada más quiero apoyar aquí a... Ahora sí ya son cuates. Sí, lo quiero ya, apoyar. ya son cuates. El asunto de Tanuato sí fue policía federal, Sí. pero son militares vestidos de policía militar. Y ese asunto pasó por lo que pasó en Jalisco cuando tiraron un helicóptero. Sí, era la venganza. Exactamente. Bueno, yo nada más quisiera preguntarles a ustedes, la Policía Federal eran todos militares. Claro. Porque La cuando gendarmería. empieza en la época de Zedillo y Diodoro Carrasco, que ahora es Mocho, ahora es panista, en ese entonces era secretario de Gobernación, dijeron, ¿y dónde conseguimos policías federales? Los tenemos que entrenar, ¿a dónde? ¿O cómo vamos a hacerle? Pues les mandamos militares y nomás los uniforman de policías y ya tuvimos Policía Federal. La tercera brigada de policía militar. Bueno, Completita. Eso Sí, tú lo así sabes. es. Bueno, nos vamos a las conclusiones, vamos a los comentarios finales. Yo les quería pedir que estuviéramos muy pendientes de todo esto, porque probablemente tengamos que regresar a seguir platicando de acuerdo con lo que se vaya descubriendo, de acuerdo con lo que nos vayan informando todos los que están ahora sí haciendo esta investigación. Y en esto estoy involucrando también a la PGR a través de Areli, que hizo este comentario de que ella se iba a integrar a todo lo que tenían los independientes. Despedimos a Víctor Descamps, director de la revista Líder Distrito Federal. Conclusión, Ayotzinapa. Ayotzinapa, urgen respuestas, urge saber dónde están o qué fue de ellos, con la ayuda de organismos internacionales o sin ellos, y urge por lo menos limpiar un poco o mostrar que el Estado mexicano tiene la capacidad para resolver sus propios problemas al margen de cuestiones partidistas. La buena parte de la plática se nos fue en hablar sobre Calderón y su lucha contra Las drogas. el narco, y me parece que fue el momento que le tocó, sin defender, aclaro, a ningún color. Te salió lo azul, te salió lo panista. Me parece que... No, a él. Tú ya no, no tienes perdón. sin abrazar ningún color. Muy bien. Fue el momento que le tocó vivir. Quiero dar un comentario final. Iniciamos diciendo que la comunidad normalista tenía la etiqueta de cuna de guerrilleros. Me parece que no solo la comunidad normalista ni la normalista rural, me parece que la juventud cada vez, y todos, pero la juventud más consciente o más involucrada en lo que pasa en este país, es guerrillera, si se le puede considerar así, por su deseo de que su voz se escuche. Muy bien. Mucho gusto, muchas gracias. General Francisco Gallardo, defensor de los derechos humanos. Tu conclusión, tu comentario final. Sí, Ayotzinapa, desde mi punto de vista, es un crimen de Estado, como todos los crímenes históricos que han sucedido en México, que están impunes. Ojalá que ahora, con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo conozco a varios de esos compañeros porque llevaron mi caso, se aclare este asunto e intervengan para que en México la sociedad y todo el gobierno se desmilitarice y que el Poder Civil del Estado someta y subordine a los militares, a sus cuarteles,
para que cumplan con su función primordial de defensa nacional. Ese flanco está descubierto porque el ejército está desempeñando funciones que no le competen y aparte de ello, con esa intervención está interviniendo en el desarrollo de las instituciones del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Eduardo Pascual, presidente de la Institución Nacional del Día del Abogado. Jorge Eduardo, conclusión, comentario final. A mí me parece que lo importante no solo es ir tras Ayotzinapa, sino la verdad legal de todo lo que ha pasado en el país, tanto Tlatlaya como Tlahuato, como todo lo que ha sucedido, y sobre todo la investigación precisa de quienes en torno al Estado forman parte de las filas del narcotráfico, que están dañando al Estado y están dañando a México. Que se investigue a fondo y que no se busque, politizando el asunto, un chivo expiatorio. Que se busque realmente culpables y responsables. Muchas gracias. Enrique Vargas, secretario general del PRD. Tu conclusión, tu comentario final, Enrique. La intervención de órganos internacionales para una investigación de esta naturaleza es básica, sobre todo en este país. Hay que recordar que la organización ciudadana, tanto en Chile como en Argentina, se fortaleció a partir de la solidaridad internacional. Aquí, en este El 68 es un ejemplo. El 68, El 68 es un ejemplo. Así es. Que no estábamos globalizados. Exacto. Y surgimos de Así manera es, internacional. Así es. Yo creo que tenemos que solidarizarnos con las familias de los 43, tenemos que exigir en conjunto el esclarecimiento de los hechos y sancionar a quienes haya necesidad que sancionar, y tenemos que recurrir y aceptar la intervención internacional porque no hay certeza de los órganos de justicia en este país y es necesario que haya alguien más, como en otros lugares del mundo, que ayuden a resolver esto. ¿Me permites un chascarrillo? ¿Sí? ¿Por qué estás de azul? Ya estás dando color con aquel. Mira, Estamos haciendo alianza. Estás ya listo para sí. el brinco con los Es panistas. el anuncio Oye, de una futura alianza. de una futura alianza. Muy bien, muy bien. Carlos Alberto Vengo Pérez. disfrazado, vengo disfrazado. No, caracterizado. Disfrazados los rateros. Carlos Alberto Pérez Cuevas, consejero nacional del Partido de Acción Nacional. Tu conclusión. Queremos la verdad, así con todas sus letras, la verdad. Y eso tiene que pasar por no disculpas, no exculpar a nadie, sino por la realidad, porque lo que observamos es que cada quien está protegiéndose. Esa es una realidad. El gobierno, los actores, la sociedad no participan. Y en un momento muy complejo, alta corrupción, falta de decisiones de gobierno, la gran problemática económica, retrocesos en el tema de libertad de expresión, muchas cosas. Yo creo que es un tema muy difícil. A pesar del dolor de estos 43 padres, hay millones y millones de mexicanos que hoy lo primero que quieren es tener un peso en la bolsa para que sus hijos coman. Y eso hace que sean indiferentes, que no les interese. Perdón, yo por eso perdón. digo... Las encuestas, antes en primer lugar inseguridad, en segundo lugar la economía, cambió. La economía en primer lugar en nuestro país y en segundo lugar la inseguridad. Y quizá no es... Y tiene que ver con lo del peso en la bolsa. Y no es disculpa a los ciudadanos, pero están más preocupados por vivir el día a día que estar en otras cosas que seguramente generan dolor, pero que no les llama en ese momento ni su interés. Y por eso queremos la verdad. No queremos un distractor, porque también el gobierno puede usar esto para distraer todos estos problemas que está viviendo en este momento. Y eso no lo queremos, eso es muy peligroso. Porque al final de cuentas ahorita podrán maquillar cifras, podrán decir historias y demás, pero la realidad tarde que temprano saldrá. Por más que reserven lo de Tlatlaya, nos vamos a enterar qué pasó. Por más que ahora no puedan decirnos qué pasó con esos muchachos, tarde que temprano va a tener que salir esto a la luz pública. Yo ojalá, digo, todos quisiéramos que esos 43 muchachos, porque aún con lo que se ha demostrado de Julio César, me parece, del ADN, pues no existe fehacientemente otra determinación que diga que efectivamente es así. Digo, hay un peritaje, pero no hay otro elemento. No queremos disculpas, queremos la verdad y queremos que estos 43, ojalá, aparezcan. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias por haber venido muchas gracias. a platicar con Sí, nosotros. Nino. A usted muchas gracias. Buenas tardes, en verdad. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.